los elementos fundamentales que son la esencia fundamental de la existencia de cultura como pueblo. Y entre ellos está el sistema de la espiritualidad. Hablar de espiritualidad no es lo mismo que hablar de cosas materiales. Lo material nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar. Y en cambio lo espiritual es un elemento intangible que tiene nuestra cultura, y lo tienen todas las culturas, no solamente cultura originaria. Y entre ellos está el sentido de espiritualidad, el creer como seres humanos en una fuerza creadora espiritual de la cual dependemos cada uno de nosotros. Eso es la expresión religiosa o espiritual de nosotros como mapuches huilliches. Aunque por desgracia la cultura occidental a su llegada nos dijo que los habitantes de estas tierras éramos salvajes, nuestros antepasados, ateos. Pero realmente no es así. Si hoy día damos vuelta a la página o damos una mirada a la otra cara de la moneda, no es así como en la escuela. Nosotros que hace 50 años bajo la escuela nos pintaron eso, nos enseñaron de esa forma. Nos han querido transformar durante una cantidad de años, siglos. Y sin embargo nosotros hemos sido fuertes. Nuestra resistencia nos ha permitido seguir siendo mapuche, seguir viviendo, seguir existiendo y exigiendo derechos, porque como lo tiene todo pueblo y como todos los humanos. Y eso ha sido gracias a ese profundo sentido de espiritualidad que tenía nuestro pueblo. Eso nos ha logrado, nos ha permitido mantenernos en pie. Y eso es también lo que quienes estamos convencidos de quiénes somos, tratamos hoy día de reencontrarnos con esos elementos y hoy, haciendo uso de todos los medios tecnológicos que nos ofrece la sociedad, poder rescatar eso y en alguna manera poderlo, a través de estos medios, transmitirlo también a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el sentido de que nuestro pueblo siga viviendo, porque ese es nuestro trabajo. Fundamentalmente lo espiritual y luego todo lo demás. Porque cuando hablamos de cultura es un campo inmensamente grande que tiene un sinnúmero de elementos, del cual hablamos nosotros cultura, o decimos también patrimonio cultural, que son cada uno de estos elementos. Y entre ellos está lo que medianamente está plasmado en ese pequeño documental que esperamos hacer el aporte. Un trabajo sencillo, humilde, pero creemos que va a ser de una gran significación. Y esto puede invitar también a otras personas, a otros, fundamentalmente los jóvenes, a dedicarse también a ir cada vez profundizando más lo que realmente somos. Y como he dicho, haciendo uso de todos los medios que hoy día están a nuestro alcance. Sería mucho que podríamos comentar acá, pero porque apenas tiempo, quiero dejar hasta ahí más mis comentarios y agradecer a la familia quien hizo que yo fuera parte también en cierta medida y pueda aportar en algo, lo poco y nada que está a mi alcance. Pude también aportarlo a este trabajo, a este modesto trabajo. Y a cada una de las personas que participaron de este trabajo, a las familias que nos colaboraron con su información, porque no es una tarea fácil. Hoy día no es fácil llegar a las comunidades y requerir la información. Nuestros peñas también hoy día están muy celosos del conocimiento que mantienen en la comunidad. Hay muchas razones también por qué sucede eso. Porque la información ha sido manipulada largamente y hoy día por eso mucho día no entrega nada de información. Entonces es una tarea tremendamente difícil hoy día el recoger información en la comunidad. Entonces,
Yo quiero felicitar a la gente que se atrevió a hacer este trabajo, lanzarse. Este es un desafío. Y no solo para quienes se lanzaron primero, sino para cada uno de nosotros que somos miembros y parte de este gran pueblo mapuche. Muchas gracias.